Esta es nuestra declaración de fe, el canon doctrinal de la Asociación de Capellanes. Los siguientes son los elementos básicos de la doctrina que orienta la actividad de capellanes de la ASEC. A. Las Sagradas Escrituras como la palabra infalible, inspirada por Dios y reconocida como patrón de conducta y regla de fe que fija la unidad doctrinal. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 15 y 16. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Estatutos, Asociación de Capellanes Evangélicos de Colombia, página 3 de 26. B. Un Dios trino manifestado en el Padre Creador, el Hijo Jesucristo nuestro Redentor y el Espíritu Santo nuestro Consolador y Revelador. Deuteronomio capítulo 6 versículo 4, Isaías 43 versículo 10, Mateo 28 19, Marcos capítulo 12 versículo 29, Lucas capítulo 3 versículo 22. C. La deidad del Señor Jesucristo, su encarnación sobrenatural, su muerte en la cruz del Calvario, su resurrección de entre los muertos y su segunda venida. Mateo capítulo 1 versículo 23, Juan capítulo 1 versículo 14, Hechos capítulo 2 versículo 22, Primera de Corintios capítulo 15 versículos 3 y 4, Hebreos capítulo 1 versículo 3 y capítulo 7 versículo 26. Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículo 11. D. La creación original del hombre, su caída y redención. Génesis capítulo 1 versículo 1, versículo 26 del capítulo 1 de Génesis y capítulo 2 versículo 17. Capítulo 3 de Génesis versículos 1 al 7. Romanos capítulo 5 versículos 12 al 21. E. La salvación por medio de la fe y el arrepentimiento por la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 24 versículo 47, Juan capítulo 3 versículo 3 y Juan 3 16. Romanos capítulo 10 versículos 13 al 15, Efesios capítulo 2 versículo 8, Tito capítulo 2 versículo 11. F. La santificación a través del Espíritu Santo por la obra redentora de Cristo, de la Sagrada Biblia y nuestra dependencia del Señor Jesucristo. Juan capítulo 17 versículo 17, Romanos capítulo 12 versículos 1 y 2. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, Hebreos capítulo 12 versículos 14, capítulo 13 versículo 12 de Hebreos y Primera de Pedro capítulo 1 versículos 15 y 16. G. El bautismo en el Espíritu Santo como promesa del Padre y sus manifestaciones. Lucas capítulo 24 versículo 29, Juan capítulo 1 versículo 33, Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 4, capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles versículo 46, Primera de Corintios capítulo 12 versículo 4 y Primera de Corintios capítulo 10 versículo 28. H. La sanidad alcanzada por el sacrificio de Jesucristo, el poder de la palabra de Dios y la inspiración del Espíritu Santo. Isaías capítulo 53 versículos 4 y 5. Mateo capítulo 8 versículos 16 y 17. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24. Y la iglesia como el cuerpo de Cristo, la morada de Dios y del Espíritu Santo, y con el nombre de cada uno de sus miembros escrito en el cielo. Mateo capítulo 18 versículo 19 y 20. Marcos capítulo 3 versículos 13 y 14. Marcos capítulo 16 versículo 15 y 20. Romanos capítulo 1 versículo 1. Efesios capítulo 1 versículos 22 y 23. Efesios capítulo 4 versículos 11 y 12. Hebreos capítulo 5 versículo 4 y Hebreos capítulo 12 versículo 23. J. El bautismo en agua por inmersión y la cena del Señor, como las ordenanzas de Cristo. Mateo capítulo 28 versículo 19. Lucas capítulo 22 versículo 16. Romanos capítulo 6 versículo 4. Primera de Corintios capítulo 11 del versículo 23 al 26. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4. K. La evangelización del mundo y la edificación de la iglesia. Mateo capítulo 28 versículos 18
y XX. Este es nuestro canon doctrinal. Dios le bendiga.